segundo bloque de esta charla interesante que estamos teniendo con el padre Mariano Oberlin, muy profunda, y la verdad que hay muchas cosas para poder indagar de ese detrás de escena, porque se ve una obra tan fuerte, que trasciende tanto, con temáticas tan complejas, la pobreza, las drogas, la delincuencia, que hay que realmente tener una fortaleza interior importante para poder, ¿no?, seguir, y es muy humano sentir lo que dijiste en el bloque anterior, que muchas veces, bueno, doy un paso al costado si veo que esto está mermando, está menguando, pero el impacto que estás haciendo en un montón de familias, en la gente, y no solamente se circunscribe a Barrio Müller, padre, no, es un ejemplo para mucha gente, creyente y no creyente, de poder enfrentar sin miedo y con las manos a la obra de muchas temáticas que ni políticos ni nosotros los periodistas muchas veces decimos que se tienen que hacer y no lo hacemos. Así que eso valga también como una fuerza para poder seguir adelante. Sos un gran ejemplo y un gran orgullo para todos. Sos muy humilde también, pero hay que decirlo en determinados momentos o siempre reconocerlo, y bueno, y esto me parece que es la oportunidad. En el caso cuando llegaste al barrio, dijiste que hubo muertes que te hicieron un clic y dijiste, acá tengo que hacer algo. Sí, yo la verdad que cuando llegué al barrio, primero muy contento, porque era lo que hablábamos antes, siempre la había pedido el obispo, quería estar en un lugar humilde, porque vengo a un barrio humilde, pero cuando llegué me encontré una realidad muy distinta. No es lo mismo ser un joven, adolescente, joven, en un barrio humilde que ser cura o cualquier otro rol de referencia, o sea, que es el docente del barrio, el médico del barrio, o sea, que se yo cuando era chico, viste, si un amigo mío no tenía para comer, de todo, como decía antes, juntábamos, vendíamos la chatarra y comíamos algo con eso y punto. Cuando vos estás como cura, o lo mismo le debe pasar a un médico, a un docente, un directivo de una escuela, la gente te viene a pedir, no es un amigo tuyo que te viene a pedir que no tiene para comer, es un montón de gente que te viene a pedir que no tiene para comer, que tiene hijos con problemas de consumo, no saben qué hacer, que lo han desalojado de la casa, que, o sea, te empiezan a plantear un montón de problemáticas y vos de alguna manera, y más todavía como pastor, digamos, como cura, que de alguna manera tiene que compartir la vida de la gente que se te ha confiado, tenés que intentar alguna respuesta. Y la verdad que la primera sensación fue de sentirme abrumado, de decir, che, además el tema del narcotráfico fue generando un montón de cuestiones sociales, no solo lo que tiene que ver con el problema de consumo, sino también fue como cambiando valores, cambiando referencialidades, cambiando un montón de cosas, que la verdad que la sensación de, che, acá no hay mucho para hacer. Y en medio de eso, los primeros 3 responsos que me tocó hacer, responsos siempre aclaro, pero digo, en la oración que hacemos los curas a las personas cuando fallecen, fueron a 2 chicos de 17 y 19 años que se habían suicidado después de un episodio de consumo, y una nenita de 4 años que la habían matado también, aparentemente, por lo menos lo que se decía en ese momento, era por un ajuste de cuenta por el tema del narcotráfico. ¿Cómo terminé esa causa? No tengo ni idea, pero en ese momento, yo recién llegando escuchaba eso y decía, en todos los medios salía que era ese el motivo, digo, sí, ¿qué hacemos acá? ¿No? La primera sensación fue, rajemos de acá. Y hablando con la gente de la comunidad, la parroquia tiene toda una historia de trabajo social de hace muchos años. De hecho, en la hiperinflación empezaron con ollas comunitarias que hasta el día de hoy se siguen sosteniendo como comedores. Dijimos con la gente de la comunidad, bueno, intentemos algo, o sea, lo que sea, aunque no sepamos ni para dónde arrancar, intentemos algo. Bueno, fuimos intentando primero trabajar un poco con los chicos que iban en el merendero, hacer algún tallercito, después con adolescentes, después con jóvenes, después con los padres, con las madres, y se fueron haciendo cositas, y bueno, hoy es un poquito más que eso, pero tampoco es mucho más, digamos, pero bueno, le vamos poniendo ganas y se empezó con, primero que no es que fue no es que yo fui ahí a hacer algo de lo que estoy haciendo, fui a hacer cura, digamos, o sea, y bueno, y si como cura los 3 primeros responsos mostraron bueno, que acá había que intentar hacer algo, bueno, con la gente de la comunidad dijimos, intentemos algo. Vamos a repasar un poquito de la conferencia que diste en TEDx. Dale. Hablando de todo también, incluso hasta de vos mismo. Sí. Repásame. La soledad a veces mata, ¿no? Va como estrujando la vida hasta deshacerla. Y me refiero fundamentalmente a la soledad que es fruto de la exclusión, fruto del abandono, pero también, ¿por qué no?, a la soledad que es fruto del ostracismo, esa soledad autoinfligida, ¿no? Esa soledad fruto del sálvese quien pueda, del no me interesa nada de nadie, no necesito nada de nadie, ni quiero necesitar nada, ni que otros necesiten de mí.
frente a esto, por ahí pienso que si tuviéramos una mínima noción del poder inmenso y vivificador que tiene cada gesto de amor, cada gesto de cercanía, cada gesto de solidaridad, capaz que andaríamos por ahí generando encuentros y, por qué no, también hasta resucitando muertos. Y lo digo porque yo mismo me siento un muerto resucitado. ¿Sentís que la solidaridad, sentís que el amor al prójimo se está enfriando? En algún punto puede ser. Sí veo que hay muchas corrientes que yo por lo menos antes no veía, corrientes incluso de pensamiento ideológico, político, hasta filosófico, digamos, que plantean esto precisamente. No sabía que iba a pasar eso, justo yo había contado algo antes y después lo que quería hacer una referencia a eso. Que apuntan al individualismo, ¿no? Como que fuera esa la salida, ¿no? Incluso publicidad, no voy a decir la marca, pero hay un hipermercado de herramientas que yo suelo frecuentar porque siempre estamos comprando cosas para construir, para elaborar, para estar... que en una época habían hecho una publicidad que venía una persona corriendo de la calle, la lluvia, rayos, pisaba un charco, se subía el auto, el tráfico, eso, llegaba a su casa y es como que era el paraíso, ¿no? Y bueno, como es una casa que venden cosas para el hogar, desde herramientas hasta la pintura y todo lo que te da falta, decía, tu casa, tu mundo, ¿no? Como que en tu casa te sentís seguro. Y la verdad que era muy buena publicitariamente, pero en el fondo era apuntar a esto, ¿no? Que nos salvamos solos, ¿no? Es decir, afuera el mundo es un caos, es una porquería, cuando llegas a estar vos solito dentro de tu casa, ahí es donde estás a salvo. Y yo creo que todo lo contrario, ¿no? Y decía, no sabía que iba a poner esto, pero ahí yo digo que soy un muerto resucitado porque a mí, a mi familia, y literalmente lo digo, no emocionalmente, sino literalmente, nos salvó la comunidad. O sea, cuando mi vieja quedó sola, lo contaba antes, el que nos traía una lata de arveja, el que nos traía la verdura, la gente que nos regaló hasta una casa, ¿no? A mí, a mi familia, nos salvó la solidaridad, no la soledad. O sea, la soledad nos hubiera matado. Nos hubiera matado incluso de angustia. En ese tiempo, además, yo suelo decir que no solo era el sacrificio de aportar económicamente, que no es fácil muchas veces meter la mano en el bolsillo para compartir con otro, que a veces duele meter la mano en el bolsillo, sino además con otros que en ese momento lo hemos visto casi como pestilentes, digamos, porque digo, recordemos que también la dinámica de esa época del terrorismo de Estado era vamos a llevarnos a los que están con a los cercanos a los lejanos a o sea, cualquiera que se acercara a nosotros a dar una mano, se estaba poniendo también el ojo de la tormenta, si se quiere, ¿no? Entonces, yo estoy convencidísimo de que la solidaridad nos enriquece, nos edifica, nos salva y hasta nos resucita en muchos casos. ¿Por qué hay gente de fe de fe no solamente católica, cristiana, de la fe que sea, que la tiene tan puertas para adentro? Bueno, yo creo que eso se ha metido durante muchos años también. Yo digo, hoy hay corrientes filosóficas, políticas, etcétera, que apuntan a eso. En la iglesia, lamentablemente, durante muchos siglos también se fue construyendo, no en toda la iglesia, sino en algunos sectores de la iglesia, que muchas veces son los que más poder de difusión tienen, los que más poder de influencia suelen tener, se fue metiendo esto, ¿no? De que con que reces tu rosario, y no estoy en contra del rosario, yo también rezo el rosario y todo, o sea, pero digo, no te salva porque reza el rosario, te salva porque vive el amor, digamos. Un texto, vos me preguntabas recién por los textos bíblicos, hay un texto en Mateo que dice que al final de los tiempos, cuando venga el Hijo del Hombre a juzgar a vivos y muertos, juntará a todas las naciones, y cuando habla de naciones habla de los que no son cristianos, o sea, de todos los que sin haber siquiera conocido a Cristo, lo mismo van a ser juzgados, así dice el Evangelio, ¿no? Sí. Y dice, separado uno de un lado, otro de otro, y a uno le da, vengan bendito de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve enfermo, me visitaron, estuve preso, me fueron a ver, fui forastero y me vistieron. Todo, y cuando esta gente le diga, porque no lo conocía, pero cuando hicimos eso, si ni siquiera te conocíamos, Jesús va a decir, cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Ese va a ser el juicio final, ¿no? O sea, no va a haber otra pregunta, no va a haber otro punto de examen más que ese. ¿Cuánto fuiste capaz de amar, ¿no? Entonces, con obras. Con obras, por supuesto. Para mí es incomprensible que alguien en nombre de Cristo plantee algo que tenga que ver con el individualismo, con el sálvese quien pueda, con el encierro, el ostracismo, el meterse adentro, a rezar solo sin ninguna referencialidad con el resto de la humanidad. No hay posibilidad de juntar, digamos,
el Evangelio con esa actitud, ¿no? O sea, para mí el Evangelio claramente es solidaridad. Jesús quiso quedarse, digo, en la Eucaristía, que no es solamente el pan como objeto, digamos, ¿no? O sea, el cuerpo de Cristo como objeto, en ese pan transustanciado, perdón la palabra es difícil, pero digo, quiso quedarse en el gesto de compartir, ¿no? O sea, los discípulos de Maús, después de que Jesús resucita, perdón que yo voy mucho con esto, pero... Claro, el camino a Maús, sí. Los discípulos de Maús, cuando Jesús muere, algunos de los discípulos vuelven a sus lugares porque el mismo domingo ya había resucitado Jesús, pero todavía no habían podido entender que había resucitado, se vuelven a sus lugares y al atardecer Jesús le aparece a dos que iban caminando un pueblito que era Maús, cerca de Jerusalén, y les empieza a explicar las escrituras, de todo lo que tenía que pasar y cómo las escrituras se habían cumplido en Jesús, y dice que hasta ahí les ardía el corazón, ¿no? Escuchaban a Jesús que hablaba y les hacía arder el corazón. Siempre pienso cómo habrá sido el modo de hablar Jesús que hacía arder el corazón, pero no terminaban de reconocerlo. Y cuando Jesús hace además de seguir, porque ya seguía su camino, le dice, no, pero ya es tarde, le dicen los otros discípulos, quédate a comer con nosotros. Y cuando Jesús parte el pan y lo comparte, ahí se dan cuenta quién es, ¿no? O sea, no es solo en el pan, sino en el partir y compartir el pan donde Jesús se hace presente de manera insoslayable, ¿no? O sea, por eso digo, para mí es incomprensible un cristianismo que no esté fundado en la comunión, ¿no? Padre, ¿cuál ha sido de todos los testimonios, seguramente tenés muchos, de la obra que hace más o menos 10 años, ¿cuánto? 13 años. Sí. 13 años. 13 años que estoy en la parroquia, a poquito fuimos haciendo lo que hay, pero sí, 13 años. Y ha habido seguramente cambios y transformaciones, como decís vos, y algunos traspiés, pero ¿cuál es el que te ha marcado el corazón? Si podés elegir uno, porque me imagino que para hay mí muchos. Es difícil porque, viste, cuando... excluís a algunos otros. Sí, excluí mucho, pero además porque todo se fue haciendo tan de poquito que las cosas chiquitas, las cosas grandes que por ahí salieron de carambola o con mucho esfuerzo, tienen el mismo esfuerzo que le pusimos a la cosa chiquita, ¿no? Entonces digo, a ver, que ahora hace poquito, que de paso lo comparto, debe ser una publicación en Facebook, Emil Di Fulvio, que es hermana de Carlos Di Fulvio, nos donó una casa en el Diquecito, una cosa espectacular, una casa preciosa. Yo todavía no lo puedo creer, estamos empezando el trabajo con los chicos ahí, a trabajar con la gente de la comunidad. Por supuesto que eso para mí es profundamente valioso y estamos profundamente agradecidos, además nos genera un montón de posibilidades. Pero una vez me acuerdo yo, cuando recién llegaba, no teníamos un mango para nada, ni para pagar lo de la parroquia, no, hacíamos malabares con cada monedita para cualquier cosa. Yo en las misas siempre decía, bueno, si alguien, porque la gente me pregunta, padre, ¿en qué podemos colaborar? Si alguien puede traer algo para que los chicos puedan trabajar, lo que sea, para nosotros es fantástico. ¿Y qué? Pero, no sé, desde una lija, una espátula, hasta, no sé, una máquina que tengan tirada por ahí, que la podamos arreglar, o nueva, lo que sea, todo lo que sirva para trabajar. Y un día llego a la parroquia, había estado recorriendo algunas de las cosas que estábamos haciendo los chicos, y llegué tarde, bueno, había una señora que hacía como una hora que estaba sentada en la puerta de la parroquia esperándome. Cuando llego, padre, me dice, mire, dice, a mí me da vergüenza traerle esto, pero yo hace como 3 semanas, un mes que estoy juntando, me he privado de algunas cositas, pero le quería regalar esto para sus chicos, eran 3 lijas y una espátula. Y había dejado de comer un par de días para regalarme esas 3 lijas y una espátula, y yo digo, para mí esas 3 lijas y esa espátula valen tanto como esta casa que nos han donado, ¿no? Porque esta señora dejó de comer para darnos eso, ¿no? Entonces digo, así como pasa con las cosas que nos donan, pasa con las cosas que hacemos. Por ahí, qué sé yo, hacemos una locra, que la vamos a hacer, de paso lo publicito ahora, el 2 de julio hacemos siempre un locro gratuito para la gente, que haya espectáculo y todo, y ponemos mucho esfuerzo, y cuando sale lindo y hay mucha gente, y disfrutamos, y hay cantantes, y la pasamos lindo, uno está feliz. Pero el mismo esfuerzo que ponemos en eso, lo ponemos para atender a un chico que a las 3 de la mañana entró en una crisis y hay que acompañarlo y asistirlo. O sea, claro. Entonces digo, para mí todo vale, ¿no? Todo sirve, y desde la cosita más chiquitita a las cosas más grandes tiene el mismo amor, el mismo esfuerzo. Y el mismo impacto. Sí. Nos vamos a una pausa, una más, y a la vuelta seguimos. Quédense.